Un saludo para todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Aquí está de vuelta el profe Yanquiel con otra lección más para aprender literatura. Hoy con una propuesta también muy interesante porque se trata de uno de los escritores más fabulosos y el dramaturgo, el poeta más importante o uno de los más importantes de la literatura en el siglo XX y uno de mis favoritos además. Se trata de la figura de Federico García Lorca, un ícono dentro de la poesía española y el análisis de uno de sus más emblemáticos poemas publicado en su obra El romancero gitano. Y se trata del romance sonámbulo. Pero hablando del romancero gitano, debemos hacer por supuesto algunas precisiones antes de comenzar el análisis del poema. El romancero gitano es una obra poética de Federico García Lorca, como ya habíamos dicho, publicada en 1928 por la revista de Occidente. Está compuesta, porque es una colección poética, por 18 romances con símbolos como la noche, la muerte, el cielo y la luna. Elementos simbólicos que después vamos a ir precisando qué simboliza cada uno, porque esto es un recurso muy recurrente en la obra de Lorca, tanto en la poesía como en el teatro. Todos los poemas tienen algo en común. Tratan de la cultura gitana, aunque el hilo conductor a lo largo de todo el poemario es la pena de estas personas, de este conglomerado social. En ningún momento Lorca pensó en el romancero gitano como un documento histórico sobre la etnia gitana. Presenta una síntesis entre poesía popular y alta poesía. Transcurre entre dos motivos centrales: Andalucía y los gitanos, Andalucía que es la región donde Lorca vivió, tratados de manera metafórica y mítica. La obra refleja las penas de un pueblo que vive al margen de la sociedad y que se siente perseguido por los representantes de la autoridad y por su lucha contra esa autoridad. Por supuesto, la autoridad de la Guerra Civil Española, que es en el momento en que se enmarca la obra de Lorca, porque él perteneció a las fuerzas progresistas de esta guerra. Sin embargo, el propio García Lorca señala que su interés se centra no en describir una situación concreta, sino en el choque que se da una y otra vez entre fuerzas encontradas. En un poema que describe, un poemario que describe la pugna entre la Guardia Civil y los gitanos, llamados a estos bandos respectivamente romanos y cartaginenses, para dar a entender esa permanencia del conflicto. La obra está ambientada en Andalucía, en los barrios gitanos. Federico García Lorca estiliza el mundo gitano, alejado del costumbrismo y tipismo folclórico. Emplea recursos como las metáforas, las personificaciones, las comparaciones, repeticiones y sinestesias, que son una especie de imagen sensorial que provoca, por supuesto, experimentar lo que nos dice el poeta con algunos de los sentidos. En cuanto a la estructura, se puede dividir el romancero gitano en dos series, dejando a un lado los tres de los arcángeles que simbolizan a Córdoba, Granada y Sevilla. La primera serie es más lírica, con presencia dominante de las mujeres, exceptuando Reyerta, que es el tercer poema. Y la segunda es más épica y predominan los hombres. El romancero gitano se divide en dos partes bien diferenciadas. De los romances del 1 al 15, en estos primeros poemas se hace alusión directa a los gitanos y tratan temas como la muerte y sobre todo la mujer. Además, encontramos poemas directamente dirigidos a Granada, Sevilla y Córdoba, y hablando de la mujer también es un tema recurrente, el protagonismo de la mujer en la obra de Lorca, porque en su obra dramática, su obra maestra, La Casa de Bernarda Alba, lo vemos con mucho énfasis. Y los romances del 16 al 18, aquí García Lorca prefiere hacer mención de una serie de históricos. Con ello, la temática principal de la obra se distorsiona y se distancia de lo tratado anteriormente en estos tres últimos poemas.
En cuanto al contenido, debemos precisar que el gitano, por sus creencias y código, choca con dos realidades: el amor y los otros, que invaden sus derechos o prestigio, gente de su propia raza o la sociedad que los margina y oprime, cuyo brazo armado es la Guardia Civil, tal como ocurre en Muerte y Prendimiento de Antoñito el Camborio, que son poemas emblemáticos de esta obra, y suele desembocar siempre en sangre y muerte, tal y como ocurre también en su obra Bodas de Sangre, que es una obra dramática. Eso también son temas recurrentes en la obra de Lorca. El amor y el derecho personal, las creencias llevan a la muerte o herida moral de difícil curación. Un romance destacable es el de la Guardia Civil Española, que nos representa con mucha simpatía y que toma en la obra un papel antagónico. En cuanto al estilo, Lorca pretende fundir el lenguaje narrativo con el lírico, porque los romances evidentemente son una composición lírica, pero que se auxilian de esta forma locutiva para narrar una historia lo más subjetiva, lo más sublime, lo más emotiva posible. Entonces, sin que ninguno de ellos pierda su calidad, independientemente de que mezcla las dos formas elocutivas como les explicaba. Recoge así la tradición del romancero, historias que comienzan in medias res y tienen un final inacabado. Es decir, que no hay una introducción previa a lo que está ocurriendo y por supuesto el final casi siempre es inacabado. Descripciones también emplea, narrador y diálogos en estilo directo entre los personajes. En ocasiones este diálogo se amplía al narrador. Los personajes, caracterizados por ser gitanos, manteniendo Lorca sus ideologías y rasgos. El tratamiento de los hombres y mujeres de la obra es muy tradicional, condicionado a la época que se ubican. El hombre mantiene una actitud generalmente pasiva, debido a que las que se quejan o lamentan en la obra son las mujeres. Los hombres representan rasgos de madurez, sensatez y capacidad de reacción. Destaca la ausencia casi total de descripciones físicas de los hombres. En cambio, la mujer aparece descrita detalladamente tanto física como psíquicamente. En la obra son personajes débiles ante las dificultades, haciendo con ello que el personaje masculino cobre más fuerza. Lorca las describe con melena de pelo negro, como vamos a ver en el romance Sonámbulo, tratándolas como algo muy sensual y erótico. Soledad Montoya o la monja gitana son las representaciones de lo que significa la mujer para los gitanos. En cuanto al simbolismo, como les explicaba, que es un elemento recurrente en su obra poética y dramática, de hecho a Lorca nunca le gustó que lo llamaran dramaturgo porque decía que el teatro era una forma de poesía. Pues bien, el romancero gitano contiene gran cantidad de símbolos. Se enfatiza mucho la diferencia entre símbolo y metáfora, que también es muy recurrente en Lorca. No debemos confundir estos términos. Los principales, junto con sus significados, son los metales, dígase cuchillos, yunques, anillos, que representan la vida de los gitanos y la muerte, especialmente si los metales están oxidados o herrumbrosos. El aire o el viento representa el erotismo masculino, el color verde la muerte, también a veces representa la vida, independientemente de cómo el autor lo emplee. El espejo es el hogar y la vida sedentaria, el agua en movimiento, la vida, y en reposo, la pasión estancada o la muerte. El caballo, la pasión desenfrenada que conduce a la muerte, como ocurre en la casa de Bernarda Alba. La luna es el aparece 38 veces. Su simbolismo depende de cómo aparezca. Si es roja significa muerte dolorosa, negro redonda simplemente muerte, grande significa esperanza y en puntas tiene connotación erótica. El alcohol representa la negatividad, la leche lo natural, la mujer el erotismo, el color negro la muerte, color blanco la vida, la luz y las rosas la sangre. El romance Sonámbulo, que es el poema que nos ocupa de este emblemático poemario, que es este icónico poema de Federico García Lorca, está más enfocado a la figura de la mujer, como lo visto en el romance de La Perla Negra. Está dedicado a Gloria Giner, una profesora
española, y Fernando de los Ríos, un diplomático norteamericano, un matrimonio muy amigo de la familia de García Lorca. Su hija Laura se casa con Francisco, hermano menor del autor. Entonces narra la historia de un contrabandista herido que encuentra refugio en casa de una gitana en su vida, la cual ha fallecido, y entabla una conversación con el padre de esta. De igual forma que lo visto en los poemas anteriores, este está compuesto por versos octosílabos de rima sonante en los versos pares, apareciendo los impares de forma libre, como ocurre en todo romance. En términos de la estructura poética, Romance Sonámbulo sigue la forma del romance tradicional, con versos octosílabos y estas rimas sonantes, como les comentaba en los versos pares. Esta estructura le da al poema un ritmo musical y lo acerca a la tradición popular española que Lorca nunca quiso perder. En general, este poema se divide en 5 partes fundamentales. De los versos primero al 24, la gitanilla espera a su amado. Del 25 al 52, el forajido herido pide auxilio y cobijo al padre de la gitanilla. Ambos hombres suben a las barandas de los versos 53 a 66, porque estamos hablando de un balcón. El protagonista pregunta por su amada y el padre responde que estuvo mucho tiempo esperándolo. Eso ocurre de los versos 67 al 72. Y finalmente, del 73 al 86, el contrabandista descubre que la gitanilla ha fallecido, mientras que la Guardia Civil lo está esperando. En cuanto a el análisis profundo de este icónico poema en el marco de la poesía española, debemos precisar que fue escrito por Federico García Lorca. Ya lo hemos anunciado y lo hemos repetido en varias ocasiones. Es uno de los más icónicos de la literatura española. Este poema pertenece a la etapa surrealista del autor, porque Lorca es un escritor de vanguardia, donde se fusiona lo onírico con lo real para crear una atmósfera llena de simbolismo y misterio. En este romance, Lorca nos sumerge en un mundo nocturno y mágico, donde el sonámbulo recorre un paisaje desértico y oscuro. A través de su uso del lenguaje y las imágenes poéticas, el autor nos transporta a un espacio de ensueño, estamos hablando de un sonámbulo, y nos invita a explorar las profundidades de la mente humana en este estado. El romance sonámbulo comienza con uno de los versos más célebres de la literatura en lengua española: verde que te quiero verde, frase que se repite varias veces a lo largo del poema. El yo lírico en tercera persona presenta una figura femenina parada en una baranda, inmersa en sus pensamientos y fantasías. Su cuerpo y su cabello son de color verde y sus ojos tienen el frío de la plata. La luna ilumina a esta mujer y las cosas la miran, pero ella no puede verlas. Es de madrugada y se acerca el alba, tal y como ocurre en esta imagen que dice grandes estrellas de escarcha. En la tercera estrofa, la más extensa del poema y ubicada en su centro, el yo lírico se retira y se presenta un intercambio de voces, como un diálogo entre dos compadres. Los especialistas aclaran que más que compadres son el novio y el padre de la gitana. El primero es un joven bandolero que está herido, muriendo, y le pide refugio al otro, que no puede ayudarlo. El primero de sangre y quiere morir con decencia en una cama. El otro siente empatía y compasión, pero no puede ayudarlo porque su casa ya no le pertenece. En las últimas 3 estrofas encontramos nuevamente la voz del yo lírico, que narra cómo los compadres suben hacia una baranda, la misma donde antes ha soñado la mujer gitana del comienzo. Ella ha sido amante de uno de los hombres y los últimos versos dicen de modo simbólico que ella ha muerto. No obstante, luego ambos suben hacia la alcoba de la joven. Suben hacia la alcoba de la joven, pero no la encuentran, ya que ella ha muerto esperando a su amado. Es posible interpretar que se ha suicidado, pero el poema no lo dice de manera explícita. El bandolero pregunta: compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? Y el padre le responde: ¿cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Así, la muerte en este poema es total. La atmósfera poética está repleta de signos fatales, típicos de García Lorca, y al final mueren los dos enamorados. Además del color verde y la referencia inicial a la luna, entre los versos de Romance Sonámbulo encontramos menciones al frío, como un carámbano de luna, es como la luna helada,
la sostiene sobre el agua y grandes estrellas de escarcha que marcan la temperatura de esta noche trágica. Finalmente, hallamos elementos típicos del simbolismo de la muerte en este autor, como los caballos, los cuchillos y la íntima relación de las flores con la sangre para describir las heridas del bandolero, cuando el padre dice 300 rosas morenas, lleva tu pechera blanca, como vimos en la presentación anterior. Entonces, en Romance Sonámbulo de Federico García Lorca, los principales elementos del lenguaje poético presente son la figura retórica del romance, que se caracteriza por su estructura métrica y el uso de la repetición de los versos. La simbología, que representa la luna, el mar y la noche como elementos recurrentes, el uso de metáforas para expresar emociones y sensaciones, y una riqueza vocabularia que combina palabras sencillas con otras más complejas para crear imágenes visuales y sensoriales. Verde que te quiero verde es una frase que se repite a lo largo del poema y que se ha convertido en un símbolo de la obra de Lorca. Esta frase evoca la naturaleza y también puede ser interpretada como una declaración de amor. La utilización del color verde nos remite a la vida, a la esperanza y a la juventud. De manera general representa la presencia de la muerte. De todos modos es un símbolo ambiguo. Lo genial del poema y del uso particular del verde es la imposibilidad de decir que significa una sola cosa. Verde significa, igual que la luna con la que está íntimamente compenetrado, vida, amor y muerte, y todo ello visto con la peculiar sensibilidad poética de García Lorca. Verde pues contribuye fuertemente a la agitación de este poema, es decir, el color verde es elegido por Lorca para pintar los escenarios y los personajes de la Andalucía gitana que crean su poética y condensa varios significados entretejidos en relación con las pasiones. El color también está fuerte ligado a la luna, que se deja ver en la primera estrofa, anunciando del mismo modo la muerte como destino de alguno de sus personajes. Lorca utiliza la luna, la imagen de la luna, para crear una atmósfera mágica y misteriosa. La luna está presente a lo largo del poema, sirviendo como guía para el sonámbulo y como testigo de sus acciones. En cuanto al contenido temático, el poeta aborda varios temas, pero debemos precisar también que el sonámbulo es como una representación de la inconsciencia y los puñales y los perros rabiosos que aparecen en otras estrofas significan los peligros y las dificultades que enfrentamos en nuestra propia existencia. Como les decía, en cuanto al contenido temático, el poema aborda temas como el amor, la muerte y la soledad. El sonámbulo se mueve donde se encuentra con la muerte y con elementos violentos como los puñales y los perros rabiosos, como habíamos citado. Estos elementos simbolizan esos peligros y dificultades, como les comentaba, que enfrentamos en la propia existencia. En resumen, Romance Sonámbulo es un poema emblemático de Federico García Lorca que combina elementos surrealistas con la tradición poética española. A través de su lenguaje poético y sus imágenes evocadoras, Lorca nos invita a adentrarnos en un mundo de sueños y pesadillas, explorando así los límites de la mente humana y los misterios de la existencia. El tema central del poema es el amor prohibido y la pasión desbordante. A lo largo de la obra se desarrolla a través de imágenes y metáforas que resaltan la intensidad de los sentimientos y la lucha interna del amante. El poeta utiliza un lenguaje poético y musical para transmitir la emoción y el conflicto del protagonista, quien se debate entre el deseo y la razón, mostrando una atmósfera de ensoñación y misterio. Lorca nos entrega un poema donde se vislumbra un amorío, un suicidio, un crimen y el diálogo de dos amigos sin esclarecerse nada. El mensaje principal que transmite Romance Sonámbulo de Federico García Lorca es la imposibilidad de amar y ser amado en un mundo marcado por la violencia y la opresión. El poema narra la historia de dos amantes separados por circunstancias adversas, como la guerra y la muerte, que intentan encontrarse, pero no logran concertar su amor. Esta temática romántica se relaciona con el poemario en su conjunto, ya que Lorca utiliza el romanticismo para indagar en las emociones más intensas y dolorosas del ser humano, explorando la pasión, la soledad y la tragedia amorosa. En conclusión, Romance Sonámbulo de Federico García Lorca es una obra literaria que despierta emociones intensas y nos sumerge en un mundo onírico. A través de su análisis hemos descubierto la profundidad simbólica de cada verso y el impacto de su estructura rítmica.
La combinación de elementos surrealistas, románticos y folclóricos hacen de este poema una verdadera joya de la literatura española. En definitiva, Lorca nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y el poder de los sueños. Siempre que usted tenga un tiempo, dedique un minuto de silencio a un hombre que no tuvo miedo a ser diferente. Una rosa para el eterno gitano. Y por supuesto, un último aplauso para Federico García Lorca. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y déjame tus comentarios. Hasta pronto.